El coaching tiene muchos cuentos. Soy un poco fanática de los cuentos. Quizás algunos lo conocen. Este dice algo así, como que había una madre preparando una carne. Yo lo llamo un pelleto, podría ser cualquier corte. Y la hija siempre la observaba. Y notaba que la madre, al cocinar la carne, le cortaba las dos extremidades. Y a la hija siempre le llamó la atención ese detalle. Hasta que un día determinado elige preguntarle a la madre por qué lo hacía así, a lo que la madre le responde: ¿cómo, no sabes, hija? La carne se hace así. Tu abuela lo hacía así, tu bisabuela lo hacía así. En esta familia, la carne se cocina así. La hija, no muy conforme con esa respuesta, decide consultarle a la fuente, a la abuela, y le dice: che, abuela, ¿sabés que mamá prepara siempre la carne y le corta las dos extremidades? Y me dijo que ella lo hacía así, porque vos lo hacías así, y tu mamá lo hacía así. A lo que la abuela le responde: cuando yo vine de Italia, la única fuente que tenía era un tamaño determinado que me entraba la carne cortándole las dos extremidades. Yo no puedo creerlo que tu madre la siga haciendo así. Este cuento tiene una moraleja que para mí es muy interesante, que tiene que ver con que hacemos las cosas de una determinada manera porque se supone que es así, porque estamos acostumbrados a hacerla así, porque alguien nos dijo en algún momento que las cosas se hacían así y ni siquiera nos cuestionamos al menos o nos damos el permiso de revisar si en este presente, en este contexto, con estos recursos, habría otra forma de hacerla que sea más efectiva, ¿no? Que apoye nuestros planes. Entonces, un poco acá vengo a abrirles el juego para que se vayan pensando si hoy, en este presente, con estos recursos, hay otra forma de hacer las cosas que quizás sea más efectiva. Seguramente hay un montón de cosas que elegimos confirmar y continuar haciendo y otras que más vale reemplazar, porque antes me servían y hoy por hoy ya no me son tan efectivas. Entonces, ahora sí, si vamos a hablar de balance y equilibrio, les quiero contar una rueda. No puedo dejar de nombrarla, la trabajo mucho en mis sesiones de coaching, me volví media apasionada de esta rueda. Es una rueda viva, digo yo. Esta rueda podría ser una rueda de la vida, una rueda del trabajo o una rueda de ambas dos. Esto me permite pensar dónde estoy hoy y dónde quiero estar. Me permite parar un poco la pelota, ese piloto automático en el que muchas veces venimos y que el día a día medio que nos come. Este es un buen momento para parar también. Y avanzar con más conciencia y recursos. Y ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Esta rueda, ¿por qué digo que es viva? Porque yo la puedo hacer hoy y en 2 meses la vuelvo a hacer y es totalmente diferente. Es dinámica. Lo que me permite es elegir las áreas que yo quiero trabajar, si vamos a hablar de equilibrio. Y quiero pensar cómo me siento hoy, si tuviera que ponerle un número del 1 al 10 en cuanto a mi grado de satisfacción y dónde quiero estar en un corto plazo. Como si yo dijera, bueno, a ver, yo quiero trabajar sobre mi área de salud, sobre mis amistades, sobre mi diversión, sobre mi desarrollo personal, profesional. Pueden ser otras áreas, las que a ustedes en este momento les resuene y quieran analizar. Arriba puse confianza, comunicaciones, liderazgo, podría ser, ¿no? Si tuviera que ponerle un valor, es difícil esto a veces, ¿no? Me siento en un 30% en mi área de diversión y me gustaría estar en un 70%, ¿no? Yo la hago la rueda real. Bueno, y ahí ponernos a pensar, bueno, ¿y qué sería estar en un 70%? Salir una vez cada 15 días, ir al teatro una vez por mes, ¿no? Lo importante de esta rueda es que salgan acciones concretas y que yo pueda verme desde afuera una vez que la termino y ver cómo está equilibrada mi rueda entre todas las áreas de esa vida personal y laboral. Seguramente hay algunas que están en porcentajes muy altos de satisfacción y otras que están muy bajos, ¿no? Entonces, ¿cuáles podría mejorar y haciendo qué? Y quizás hoy yo me siento en un 50% en organización, pero dentro de 3 meses estoy en un 80%, porque me puse a hacer cosas para que eso mejore. Pero yo siempre digo que lo lindo de esta rueda es poder después verla desde afuera, porque se vuelve más abordable. En algún punto es como que yo estoy trabajando sobre mí mismo o mí misma, sobre mi propia vida, ¿no? Y digo que no es tan fácil porque a veces es más fácil hacer una planilla de Excel o un cash flow que ponerse a pensar ¿cuán contenta estoy real, hoy por hoy, con mi diversión? ¿Cuán contenta estoy con mi desarrollo personal? ¿No? ¿Cuán contenta estoy con mi salud? Esto es subjetivo, porque lo que para mí es diversión, para otra persona implica otra cosa.
y es honesta, no vale mentir en la rueda, ¿no? Es hacia nosotros o a nosotras mismas. Pero esto sí se los súper recomiendo hacerla, ¿sí? Porque realmente está bueno como para parar un poco la pelota, ¿no? Y acá les propongo esto de diseñen su propia rueda, vean que no queden porcentajes, identifiquen acciones que puedan hacer. Si quiero estar en un 90% de organización, ¿qué sería estar en un 90% de organización? Voy a tirar ejemplos, pero a modo que a ustedes les inspire ejemplos, ¿no? Y voy a empezar a hacer una planilla todos los días con las acciones que tengo que hacer hoy, las que quedaron pendientes y las que están hechas. Bueno, eso es una acción. Después voy a probar si me sirve o no, pero es una acción. Y acá les menciono los de área potenciadora. ¿Qué es el área potenciadora? Yo creo que en todas esas áreas que ustedes ponen, siempre hay una, y esto también es dinámico, que es la más fuerte. Si yo trabajo y pongo foco y energía en esa área, me potencia todo el resto. No sé, yo tengo muchos clientes que encuentran el área de organización. Si yo me organizo, y ahora voy a hablar de organización, me potencia todo. Me potencia que yo esté mejor en mi desarrollo personal porque tengo tiempo para hacer cosas para mí. Me potencia que en mi trabajo voy a estar más organizada y voy a terminar a tiempo. Me potencia que en mi salud voy a poder salir a caminar esas 2 veces por semana que quiero, ¿no? Hay otras personas que te dicen que la confianza es el área potenciadora. Si yo confío más en mí y me potencia el dinero, me potencia pedir ese ascenso, me potencia animarme y poder salir a cenar con esos amigos, ¿no? Es importante descubrir esa área potenciadora porque ahí concentramos la energía y nos podemos poner a trabajar. ¿Vamos bien? Y la pregunta sería, bueno, ok, hice la rueda, la vida afuera, obtuve información, me voy a poner a trabajar en acciones para mejorarla. ¿Cómo lo sostengo en el tiempo, no? Es la pregunta del millón en todo. ¿Cómo, no tanto de llegar, sino cómo se sostiene ese equilibrio? Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con estar conscientes, obviamente. Si nos olvidamos después, nos vuelve a comer la rutina. Entonces, con la conciencia. Y para mí, con la organización y autoliderarse. No sé si alguien va a venir a tocarte la puerta todos los días y hacerte recordar que estaría buenísimo que estés equilibrada, en balance, que hagas la rueda. Hay una cuestión, ¿no?, de autoliderazgo, de que yo me tengo que autoliderar. Si ustedes ven esta caja, yo soy muy visual, entonces me gusta mucho el tema de las imágenes, está como medio complicado, ¿no?, encontrar una herramienta ahí, o un cable, ¿no? Es como que quiero encontrar una herramienta y se me complica. Ahora, si veo esta cajita hermosa, es mucho más fácil, ¿no? Como que encuentro las cosas más fácil. Y esto tiene que ver con el orden para mí, con la organización. ¿Y por qué digo que el equilibrio tiene que ver con la organización? Porque piensen en todas las áreas de nuestra vida que hablamos antes. Hay muchas, no es una sola área en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para más o menos estar satisfechos con todas esas cajitas? Las tengo que tener ordenadas. Porque si las tengo desordenadas, siempre va a haber una que está adelante, pero otras que están ahí atrás que nunca las encuentro. No hay tiempo, no puedo, están desprolijas. Entonces acá hay una persona, no soy yo, ¿no?, pero en la pandemia podríamos haber sido, que está ahí haciendo varias cosas al mismo tiempo, como que está equiparando varias áreas de su vida en el mismo lugar, ¿no? Y todos tenemos más o menos la misma cantidad de horas en el día. Algunos se acuestan más tarde, más temprano, pero el tiempo es uno. La pregunta sería, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Cómo lo gestionamos? A veces ni sabemos qué hacemos con el tiempo. Como, uy, se me pasó el día. Mi hijo me dice, la semana pasó flash, por ejemplo, ¿no? Usa mucho esa palabra. Se me pasó el día y ni sé lo que hice. ¿No les pasó alguna vez eso? Como, ni sé cómo se me pasó toda la mañana, pero se me pasó. Te puede pasar una vez, pero estaría bueno empezar a saber qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Así como saber qué hacemos el fin de semana, qué hacemos con nuestro día a día. ¿Cómo lo gestionamos? Y acá viene una palabra que para mí es clave, que hace unos años la agarré, me la apropié y la tengo presente en mi día a día, que parece obvia, porque el coaching tiene eso también, ¿no? Bueno, es simple, es obvio lo que me estás diciendo. Sí, pero en el día a día nos cuesta. Es como que es tan simple que en el día a día nos vamos a lo complejo y nos olvidamos de lo simple, ¿no? Y lo simple es lo más poderoso a veces. Yo me voy a organizar y voy a gestionar bien mi tiempo si lo enfoco hacia mis prioridades. ¿Escucharon la palabra prioridades? Que parece muy linda, pero más allá de linda, es fundamental que nosotros sepamos y nosotras
establecer prioridades, definir nuestras prioridades. En el trabajo puede ser que trabajemos en una organización y que tengamos alguien, sea supervisor, líder, jefe, que me diga cuáles son mis prioridades. Yo trabajo mucho para empresas y he escuchado un montón de veces cosas como, bueno, me levanto a la mañana, abro mi casilla de mails y tengo 80 mails para responder. Y no llego a terminar el día, me dicen, no llego. De esos 80 mails, ¿cuáles son prioritarios en el día de hoy? Ah, no sé, todos me dicen. No sé. ¿No? Nunca le preguntó a la persona que tenía que preguntarle cuáles eran prioritarios. ¿Por qué? Porque si sabe cuáles son prioritarios, sabe cómo enfocar el día. ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por el que podía responderlo dentro de 2 días o empiezo por el prioritario? Por el que sí. ¿Y por qué una prioridad es una prioridad? Porque es importante, ¿no? En la vida personal, las prioridades las establecemos nosotros o nosotras. Entonces, ¿alguien me va a venir a decir a mí que una prioridad mía es ir a buscar a mi hijo al colegio todos los días? No, yo defino qué es mi prioridad, ¿no? Yo lo establecí como una prioridad. También establecí como una prioridad era mi clase de yoga 2 veces por semana en un horario medio complicado, pero para mí es una prioridad. Quizás para el otro no lo es. Para el otro es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué digo que es importante las prioridades? Porque me dan un filtro. Me alejan de las cosas que no son prioritarias y me van a alejar de esa prioridad. Si yo quiero empezar el día, voy a poner ejemplos, ¿no? Pero ustedes pásenlo a sus vidas. Quiero empezar el día haciendo ejercicio y me levanto y prendo la tele y me cuelgo viendo una serie o me acuesto a las 2 de la mañana porque quería terminar de ver mi serie favorita y seguramente esa acción de ver la tele hasta las 2 de la mañana me va a alejar de la prioridad de levantarme al otro día 1 hora antes. Pero si yo tengo en clara esa prioridad, voy a empezar a hacer cosas para que eso suceda. Me dan un norte. Hoy mi día hacia dónde tiene que ir. Si la prioridad hoy del día es, yo me establezco prioridades diarias. Ir a mi clase de yoga y mandar 2 propuestas de trabajo a X persona y a L persona. Yo ya sé que mi día va a tener esas prioridades. Son las que llamo prioridades sí o sí. Pueden llamarlos como quieran. Prioridades estrellas, prioridades vitales. ¿Podemos tener 20 prioridades en el día? Está complicado, ¿no? Porque yo siempre digo como que si todo es prioridad, nada es prioridad. ¿Podemos tener 1, 2 o 3? Sí, podemos tener 1 también. Son esas que te salvan el día, las que tienen que suceder, las que yo elijo que tienen que pasar en el día. Entonces ahí, si ustedes se ponen a pensar, yo me enfoco, pongo la energía ahí. El tema es que esas prioridades estaría bueno que estén en todas las áreas que vimos antes, ¿no? No solamente en las del trabajo. ¿Cuál es mi prioridad en mi salud? ¿Cuál es mi prioridad hoy en mi desarrollo personal? Entonces, si no lo hacen, es para pensarlo nada más. ¿Qué pasaría si empiezan a ponerse prioridades diarias, semanales y mensuales también, ¿no? Y en la agenda, calendarizar eso. Y para mí el equilibrio también, entonces, volvemos a lo mismo, se sostiene con la planificación, ¿sí? ¿Qué pasa si nos levantamos y medio que hacemos lo que nos pinta? No tenemos un plan. Vamos viendo, ¿no? Es difícil llegar a estar satisfechos con las diferentes áreas y a cumplir o hacer lo que queremos hacer en diferentes áreas, porque no hay un plan, no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces me parece súper importante tener un método que nos funcione para organizarnos. Seguramente cada uno de ustedes tienen alguna forma de organizarse. Hoy sabían que se levantaban y venían acá y están hasta una determinada hora. Pero para venir hoy acá, imagino que tuvieron que anticiparse y generar un montón de acciones antes para que esto suceda. Bueno, lo mismo en el resto de las áreas, ¿no? Como si yo quiero mejorar en esta área y quiero hacer esto, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda honrar eso que quiero, ¿no? Hacerlo. Y esto para mí no queda otra que organizarse. ¿Hay una forma de organizarse? No, yo lamentablemente, si bien doy cursos de organización, no tengo la fórmula mágica. Por eso puse método funcional. Es lo que te funciona. Yo tengo clientes que me dicen, a mí me sirve la pizarra y el corcho. Usá la pizarra y el corcho. A mí me sirve la agenda de papel. Después tengo otro que me trae 50 papeles, todas desprolijas, que no encuentran las cosas que anotaron y no les funciona. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro método que les funcione? ¿No? Por eso yo acá les puse agenda. Yo uso, por ejemplo, agenda de papel y uso Google Calendar. ¿Quiere decir que es la forma? No, es mi forma. Y si algún día me olvidé la agenda o no puedo llevarla, les hago una foto al día de hoy con el celular y me voy guiando ahí, ¿no? Y en esa agenda incluyo lo personal y lo laboral. Incluyo hasta el café con una amiga que no veo hace mucho de 6 a 6:40. Y parece raro,
pero para mí tiene que ver con esto de empezar a ponernos en agenda, ¿no? Una vez escuché una frase de otra coach que me gustó mucho, que decía, tomarse las cosas que tenemos y debemos hacer tan obligatorias como las cosas que queremos hacer y elegimos, ¿no? Ella me dijo, mi cena con mis amigas es tan obligatorio como buscar a mi hijo al colegio, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque es darnos valor también, ¿no? Como si yo no le doy valor a lo que yo elijo y quiero hacer, porque el otro se lo va a dar. A mí me costó un montón dejar el celular afuera en mi clase de yoga 1 hora y media cuando mi hijo era chiquito. Pero cuando yo empecé a darle valor a esa actividad, el resto también se lo dio. Era como si estaba en una reunión. Como no, a Vale, mi marido decía, no la molestes que está en su clase de yoga. Pero yo antes no lo hacía y después me quedaba insatisfecha, porque decía, claro, cubro con todas las responsabilidades, pero no estoy cumpliendo conmigo, ¿no? Con lo que quiero. Entonces, para mí esto quiere decir ponerse en agenda. O en lo que usen para organizarse, véanla, sus agendas, sus planificaciones, y vean cuánto hay en estas agendas del tengo y el debo, y cuánto hay de lo que quiero, elijo y puedo. ¿Cuántas actividades hay que yo puedo decir tengo y debo, y cuántas hay de que yo digo quiero hacer esto, y lo pongo en agenda, ¿no? Y me parece que por ahí puede llegar a acercarse un poco el tema del equilibrio entre las diferentes áreas, ¿no? Acá yo les puse conciencia del tiempo, me parece fundamental. Fundamental. Son un par de preguntas disparadoras, no es para que todos los días se hagan 10 preguntas, pero cuando yo les hablaba de tener conciencia, me hablo de esto, de qué hice en el día, cómo lo empecé, cómo lo terminé. ¿Qué me quedó pendiente? ¿Me pongo 20 tareas y llego a hacer 10 todos los días y sigo igual? ¿O paro un poquito y pienso, ¿por qué me está quedando tanto pendiente? ¿No? Porque a veces naturalizamos ciertas cosas del tiempo, como, pero mi trabajo es así, yo siempre termino 2 horas después. ¿Y estás contento? Y no, porque no puedo hacer nada después. Y no me siento en equilibrio. Bueno, entonces veamos qué pasa. ¿Qué pasa ahí con el día? ¿No? Y para mí hay una diferencia que es abismal y que tiene una diferencia de lenguaje. El día me puede elegir a mí qué hacer conmigo, o me puede tomar, o yo puedo elegir cómo quiero que sea mi día y mi semana. Y es muy diferente, ¿no? Mi lunes no empieza el lunes, empieza hoy, el viernes. Hoy yo al final del día agarro mi agenda y empiezo a pensar cómo quiero que sea mi semana que viene. ¿Me pueden surgir imprevistos? Claramente. Hoy lo vimos acá en este evento. Sí, las cosas me pueden cambiar. Pero es mucho más fácil incluir los imprevistos en una planificación que sin planificación. O sea, siempre sirve tener planificación, porque por más de que me aparezcan cosas que estaban fuera de lo que yo había planificado, yo lo puedo meter en mi calendario, que si no tengo nada. Cuando yo hablo de elegir cómo quiero que sea mi semana, elegir cómo me quiero levantar el lunes, qué es lo primero que quiero hacer, qué quiero desayunar, qué voy a hacer después en el trabajo, dónde me voy a ir a trabajar. Cuando termine de trabajar voy a ir a buscar a mi hijo, dónde lo voy a llevar a merendar, cuándo me voy a ver con mis amigas. Empiezo a elegir yo cómo quiero que sea mi semana, no que la semana me elija. Y esto tiene que ver con las prioridades y con empezar a revisar hábitos, que en 20 minutos es muy amplio el tema de los hábitos, pero quizás tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me acuesto? ¿Qué hago cuando me levanto? Yo cambié un hábito, y se los quiero contar, hace no tanto tiempo, que era tener el celular en la mesita de luz, tenerlo como de alarma. ¿Por qué? Porque lo primero que hacía cuando me levantaba era mirar el teléfono. Y yo me daba cuenta que, aparte de que no me gusta mirar el teléfono, me aleja de mis prioridades, porque en realidad yo no quería mirar el teléfono, yo quería abrir la ventana, respirar aire, mirar cómo estaba afuera, lavarme los dientes, lavarme la cara, vestirme y mientras desayuno mirar mi agenda. Yo quería hacer eso, porque me desenfocaba. Mirar el teléfono es, de golpe vi Instagram y vi, no sé, cualquier cosa, lo que estaba haciendo una amiga el fin de semana, ya me desfocalicé, contesté un WhatsApp que no estaba dentro de mis prioridades, no era tan urgente que lo haga. Y si ustedes se ponen a pensar, esto es un hábito. Es un hábito. Me compré el reloj despertador de los que usábamos antes y el celular queda en el living. Eso es un cambio de hábito, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, se las voy a contar igual. Hay una pirámide que a mí me gusta mucho como resumen de todo esto, que habla como de diferentes escalas, ¿no? Por un lado, entonces yo tengo una rueda donde pongo diferentes áreas y pienso dónde estoy y dónde quiero estar. En ese dónde quiero estar empiezo a tener objetivos, ¿no?
¿Dónde quiero estar en el área de mi familia? Y quiero pasar más tiempo con ellos. ¿Dónde quiero estar con mi salud? Quiero empezar a hacer algo con mi cuerpo. ¿Dónde quiero estar en el área de diversión? Esto me pasó real. Quiero empezar a hacer algo una vez por semana que me entusiasme, que me divierta. ¿Y dónde quiero estar en mi trabajo? Quiero aumentar mis ingresos. Pongamos un ejemplo, ¿no? Una vez que yo tengo objetivos, tengo prioridades atadas a esos objetivos. Yo quiero hacer algo que me entusiasme. Hay 30 cosas que me entusiasman. Tengo que establecer una prioridad, porque el día es uno, y las horas también, no me alcanza para todo. Mi prioridad, yo elegí que mi prioridad este año va a ser anotarme en clases de teatro, que recién le contaba a una de las oradoras. ¿Quién determinó la prioridad? La determiné yo. No voy a hacer canto, yoga, tai chi, no me da. Mi prioridad en el área de diversión este año va a ser hacer clases de teatro. Para eso me tuve que poner a accionar. ¿Qué tuve que hacer? Elegir dónde le iba a hacer las clases de teatro, cuánto me iba a costar, analizar el cash flow si me alcanza para hacerlo, hablar con mi marido para avisarle que los miércoles hasta las 10:15 de la noche se queda con mi hijo. Si yo no me ponía a hacer esas acciones atadas a la prioridad, yo no lograba el objetivo, ¿no? Iba a ser una buena idea. Lo que yo digo es que uno tiene objetivos, tenemos prioridades y tenemos que hacer cosas. Y después lo tengo que calendarizar. Es un poco todo lo que les dije antes, lo tengo que planificar. Agarro mi agenda y digo, ok, los miércoles me lo bloqueo, salvo que pase algo que no pueda ir. Yo sé que de 8 a 10:20 yo voy a estar en clase de teatro. Me lo calendarizo. Y en el medio genero hábitos nuevos, ¿no? Ese día, si yo quería hacer algo, lo hago antes de las 8. No lo voy a hacer a la noche. Es un ejemplo simple lo que les estoy contando, pero lo mismo en el área laboral o de salud. Quiero sentirme mejor con mi cuerpo. ¿Cuál es mi prioridad? Ir a caminar 2 veces por semana, porque podría hacer 1000 cosas también. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me tengo que agendar, me tengo que levantar 1 hora antes, ¿sí? Cuando tenemos prioridades es más fácil elegir las acciones también, porque las acciones van atadas a esas prioridades. Y las prioridades responden a un objetivo. Ahora, esa planificación hermosa que me hice para mí, que me funciona, en el trabajo home office, cuando yo convivo con un entorno, cuando no estoy sola, ¿se comparte o no se comparte? ¿No? ¿Qué pasa si yo me organizo, que voy a ir a caminar 3 veces por semana, voy a ir a teatro, voy a ir a yoga, pero mi marido ni se entera? Yo convivo con mi marido, mi perro y mi hijo. Si no se entera ya tenemos un choque ahí, ¿no? Tenemos un choque. Entonces, acá aparece el tema de la comunicación. Yo tengo que compartir esa planificación a mi entorno. Tengo que contarle, che, Martín, ¿te cuento cuál es mi prioridad este año? Mi prioridad, quiero empezar a hacer esto y lo voy a hacer el miércoles. Entonces, el que tenía entrenamiento de fútbol no va el miércoles. Negociamos, obviamente, él va a ir otro día a hacer otra cosa, pero ahí vamos logrando el equilibrio. Porque si no, ¿cómo hacemos para estar equilibrados si el entorno no me acompaña? Me quedo yo sola con mi aspiración de balance, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a negociar. ¿Qué se puede ceder? ¿Qué no se puede ceder? ¿Qué podemos flexibilizar? Hacer home office con niños pequeños alrededor, ¿no? ¿Qué es urgente y qué no? ¿Cuándo me pueden interrumpir y cuándo no? ¿El otro es adivino o yo se lo tengo que decir? Como, mirá que en esta hora en serio necesito que vos te ocupes y que no me interrumpas. O acá sí, si necesitas algo me podés tocar la puerta y hacer señas. Y acá es cuando yo hablo de comunicación impecable, ¿no? En la comunicación no hay nada por sentado, no hay nada subjetivo, no hay nada que creamos que el otro tiene que saber, pero si no tenemos en claro nosotros o nosotras lo que queremos, es difícil, ¿no? Transmitírselo al otro. Por eso para mí empieza por uno. Y hay 2 preguntas que a mí me gustan mucho, que quizás las usan ya, pero para mí está bueno para el equilibrio home office. ¿Qué necesito yo de mi entorno para estar más equilibrada y trabajar bien y poder cumplir con todas las áreas? ¿Y qué necesitas vos de mí? Yo a veces voy a empresas simplemente a eso, aunque parezca loco, ¿no? Agarro las interáreas, las diferentes áreas de una empresa. Bueno, contale vos qué necesitas a vos y vos contale qué necesitas y veamos si hacemos acciones en conjunto. ¿Por qué tengo que ir yo? Porque en el día a día no se hacen esa pregunta. Piénsenlo en nuestro entorno donde vivimos. ¿Le preguntamos al de al lado qué necesita de nosotros? ¿Le contamos al de al lado qué necesitamos para poder estar mejor? Simplemente son 2 preguntas. Bien. Y acá tenemos la última, una de las últimas para ir finalizando, que tiene que ver con, y yo vuelvo siempre a lo mismo, soy media
insistente con el autoconocimiento, porque para mí todo tiene que ver con eso. En realidad no hay fórmulas mágicas. Hay seguir conociéndonos para ser cada vez más efectivos. Como cuando estamos en un ambiente home office, mezclando todo muchas veces, ¿cómo hacemos para no transferir una experiencia negativa de lo personal a lo laboral, de lo laboral a lo personal, ¿no? ¿Cómo hacemos para no tener una situación conflictiva en el trabajo y no agarrarnos con el primero que vemos, que a veces es el más cercano, y no transferir eso, ¿no? Que yo lo llamo como el famoso arte de disociar, ¿no? Y es difícil porque para mí, yo soy Valeria y soy Valeria trabajando, pero primero soy Valeria, soy una persona, no es que paso a ser la coach, soy la misma persona. ¿Por qué digo autoconocimiento? No hay una receta mágica, pero hay formas de decir qué me sirve a mí, Valeria, para no transferir esa experiencia a mi pareja o a mi hijo porque yo estoy nerviosa por una cosa de trabajo, por ejemplo. Les puse algunas cosas que escuché, en realidad, ¿sí? A mí me sirve dar la vuelta manzana al perro, pero porque yo trabajo freelancer, entonces puedo bajar y me compro un café afuera y ya volví con otra energía. A mí me sirve. Otra persona me puede decir, a mí no. Hace poco trabajé para una peluquería y los peluqueros a veces se quedan muy cargados de algunas clientas y les toca la que sigue. Y se la agarran con la que sigue a veces. Y uno me dijo, a mí me sirve poner las manos abajo agua fría. No sé, ella lo viene haciendo hace 4 meses y le va fantástico. Yo le digo, seguí haciéndolo, a mí no me serviría. Por eso hablo del autoconocimiento, ¿no? Pero ya ponernos a pensar en eso me parece que es un montón. Es qué hago en esos momentos donde yo sé que no me calmé y que tengo que seguir el día y tengo que seguir interactuando con personas. Caminar, tomar algo, respirar, hablar con alguien. A mí me sirve también mucho escribir, registrar la situación por escrito. Me parece que es algo que yo me lo saco de la cabeza y lo retomo después. Darse una ducha o cambiar de lugar, moverte del lugar en el que estabas. Pero me parece que está bueno empezar a pensar en esto, ¿no? Y como último quiero dejarles estos círculos, que también los suelo hacer, que los que están en el ámbito del coaching quizás los escucharon nombrar. Yo los suelo hacer durante el día. Son 2 círculos, uno es el de preocupación y otro es el de influencia, ¿no? El círculo de preocupación entran aquellas cosas que no dependen de mí. Bueno, el paro de colectivos de hoy es un hermoso ejemplo, ¿no? De cosas que no están en nuestro control directo, pero me afectan. Ocupan mi tiempo y mi energía, pero yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto, salvo que me enteré antes y ahí me anticipo, ¿no? Hago algo frente a ese problema, pero yo no puedo hacer nada, ¿no? Con ese problema. Y en el círculo de influencia entran aquellas cosas que dependen de mí, están en mi control directo, 100%. Yo muchas veces cuando escucho a alguien que quiero o algún cliente quejarse de algo o hablar de un montón de cosas, siempre les digo que hagan una lista y pongan cuáles están en cada círculo. Y amplíen el círculo de influencia, concentrar la energía en eso. Todo lo que hablé hoy, en este ratito, para mí está en el círculo de influencia. Entonces está bueno aprovecharlo, hacer la rueda cada 2 o 3 meses con las diferentes áreas para ver dónde estoy, dónde quiero estar, es influencia. Tener un método que me funcione y organizarme, si ustedes se ponen a pensar, depende de nosotros o nosotras. Podemos organizarnos, ¿no? Comunicarnos con las personas de nuestro entorno, no vamos a cambiar al otro, pero sí podemos cambiar nosotras o nosotros, cómo nos comunicamos, ¿sí? Definir prioridades depende de nosotros y nosotras también. Y conocernos para ver cómo disociamos y no transferimos experiencias está en influencia. Así que mi objetivo hoy en esta charla era, quiero darles cosas que estén en el círculo de influencia e invitarlos a que hagan cosas que estén en su círculo de influencia, porque van a tener mucha más capacidad de acción. Así que les agradezco a todos. Buena jornada.